Buenas noches, estimados televidentes. Continuando con la parte anterior y la situación que se ha generado en el Medio Oriente, específicamente en la región del Golfo Arábigo Pérsico, con relación a lo que podemos llamar el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. En este momento vamos a, a interpretar o tratar de interpretar los últimos acontecimientos de lo que está ocurriendo en la zona. En primer lugar, da la impresión que lo que pudo haber generado prácticamente un enfrentamiento o un choque directo entre el grupo de batalla estadounidense en la zona, en este caso el grupo de batalla liderado por el portaavión Abraham Lincoln, incluye 40 otros navíos, submarinos nucleares, todos con cargas nucleares, o sea, y con armamento que realmente poderoso comparado con cualquier país de la región, incluido el propio Irán. Ocurre que los Estados Unidos lanzan, cosa que es normal, digamos, en la preparación militar de cualquier tipo para una agresión, o incluso si no lo hubiera, mandan un dron de espionaje de los últimos que ha diseñado el gobierno de los Estados Unidos, y ese dron es derribado por las defensas antiaéreas iraníes. Para Estados Unidos fue derribado en aguas internacionales. Para Irán, incluido también los satélites de espionaje ruso, consideraron que el avión estaba en aguas territoriales iraníes. Al respecto, hay que plantear, con relación a este tema, que lo cierto es que los iraníes recogieron partes de ese dron de espionaje, o sea, lo sacaron del mar, de donde había caído, derribado el dron, y estamos hablando de un dron que hay que ubicarse, no es un dron pequeño, estamos hablando de un dron tipo avión, que puede incluso modificado portar armas militares, o sea, digamos, emplearse en otro tipo de acciones. Lo cierto es que fue derribado y queda esa controversia. Rápidamente el presidente de Estados Unidos y sus principales voceros, el secretario de Estado Mike Pompeo, empezaron a plantear de que en aguas internacionales había sido derribado, que Estados Unidos no iba a aceptar que esto pasara, y da la impresión de que pudo haber llegado a males mayores cuando días posteriores Estados Unidos incluso reconoció de que aparte de este dron de espionaje había otro avión de espionaje estadounidense, posiblemente un AWACS, o sea, un avión de proporciones, digamos, mucho mayores, y decimos esto porque es un avión que normalmente, aparte de sus pilotos, o sea, de sus tripulantes, la cantidad de personas que lleva ese avión también de espionaje estadounidense está alrededor de más de 20 personas. ¿Qué hubiese pasado si Irán también derriba este avión de espionaje? Evidentemente, a pesar de ser una especulación, casi que habría que creer que hubiese habido un enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán. E incluso las diferentes medios de prensa internacionales, encabezados primeramente por el New York Times, señalando fuentes anónimas, pero fuentes del Departamento de Defensa. Después esto también fue rebotado por la CNN, señalaron que Trump había autorizado una especie de golpe quirúrgico, un bombardeo sobre las baterías costeras antiaéreas iraníes y posiblemente otros lugares. O sea, lo aprobó, y cuando ya la operación estaba en camino y se iba a ejecutar, aparentemente minutos antes, canceló la operación. En esta cancelación hay que tener en cuenta a la vez dos factores. El primer factor, que un bombardeo, si se hubiese producido un bombardeo estadounidense, evidentemente ya el enfrentamiento militar hubiese podido adquirir otra envergadura, porque habría que ver si el gobierno iraní no respondiera
a estos ataques, cosa que a nosotros nos parece realmente difícil, incluso porque un bombardeo de estos lugares podía traer consigo no el derribo de un dron, sino de otros aviones estadounidenses, aviones sobre todo que habrían despegado de el portaavión Abraham Lincoln o la base que Estados Unidos tiene en el Emirato de Qatar, y bajas de este tipo. Normalmente lo que se sigue, la consecuencia que tiene es una espiral militar donde el enfrentamiento hubiese adquirido quizás ya un enfrentamiento directo entre los dos bandos. A esto hay que agregar que los países de la zona, en primer lugar, por ejemplo, la base que tiene Estados Unidos en Qatar, base que Estados Unidos también tiene en los Emiratos Árabes Unidos, sobre todo en Abu Dhabi, que es el principal emirato de ese estado que se llama Emiratos Árabes Unidos, hubiese podido también conllevar a que Irán atacara con misiles estos lugares, dando un nuevo giro a esa espiral de violencia, de enfrentamiento entre ambos países. Y ya en este caso no solo entre ambos países, sino entre otros países aliados de los Estados Unidos contra Irán. Al respecto, hay que tener en cuenta que en el mundo hoy, o sea, en esa región, cuando Estados Unidos está tratando incluso de crear una especie de alianza anti-iraní, y uno podría pensar, bueno, es que los iraníes y esos estados aliados de Estados Unidos también son musulmanes. En este caso sí, ambos son, o sea, los aliados de Estados Unidos en la zona son musulmanes. Estamos hablando de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán. Pero en primer lugar, estos son estados donde mayoritariamente son musulmanes sunitas. Irán son musulmanes chiitas, o sea, dentro de los islámicos son las dos grandes variantes que de una u otra manera tienen algún tipo de enfrentamiento, a lo que nosotros le sumaríamos como un factor importante que todos los países del Golfo Arábigo Pérsico, menos Irán, son países de cultura árabe, o sea, racialmente son árabes, son semitas. Lo contrario a los iraníes, que si bien son iraníes, si bien son musulmanes, digamos, racialmente, los iraníes son mayoritariamente procedentes o tienen un origen indoeuropeo. O sea, racialmente estamos hablando de dos grupos raciales diferentes, lo cual de una u otra manera posibilitaría una coalición o esa especie de coalición que Estados Unidos quiere hacer contra el Estado iraní, y que de una u otra manera parece que sí se ha estado conformando, coalición que está liderada por la principal potencia árabe en la región. En este caso estamos hablando del Reino de Arabia Saudita, con no grandes niveles de población, sí grandes territorios, gran productor de petróleo, el mayor comprador de armas a los Estados Unidos, que incluso se ha armado con aviones de última generación de los Estados Unidos. Estamos hablando de aviones F-16, F-15, F-18, también armas antiaéreas. Han comprado también los misiles Patriot, o sea, misiles que son capaces de derribar a los misiles iraníes, a eso que de una u otra manera ha sido como el ejemplo de, digamos, lo que muestra el engrandecimiento de la potencia militar iraní, o sea, que tiene misiles capaces de cargar cargas, en este caso, de no nucleares. Irán mismo, o sea, es reconocido por la Organización Internacional de la Energía Atómica de que Irán no tiene armas nucleares. Podría llegar a ellas, pero en este momento realmente no los tiene. Y con esto, digamos, Estados Unidos, utilizando a Arabia Saudita, ha creado una especie de una fuerte coalición árabe, en donde también hay que ver que hay, digamos, dos estados también de la región árabes,
musulmanes, en este caso Irak, donde la mayoría de la población es chiita, igual que en Irán, y que evidentemente se opone a un enfrentamiento directo con el Irán, también chiita. O sea, los líderes iraquíes son chiitas, igual que los iraníes. Hay una fuerte influencia religiosa de Irán en Irak. Y el otro caso lo tenemos en el Emirato de Kuwait, que evidentemente sus declaraciones de sus principales voceros dan la idea de que no quieren un enfrentamiento donde prácticamente podrían ellos ser afectados y de una u otra manera da la impresión que no quieren introducirse directamente. O sea, se crearía una coalición donde hay, en este caso una coalición donde no se puede decir de que todos los países árabes de la región se opondrían a el Irán, a la potencia iraní, a esa potencia emergente, sino que se crearía una coalición donde parece que ni Irak ni Kuwait participarían. Y en esto hay que tener en cuenta geoestratégicamente que las fronteras principales terrestres que tiene Irán está con Irak. Hay presencia de tropas estadounidenses en Irak, no grandes tropas, pero sí hay tropas. Irak evidentemente se vería entonces en la disyuntiva de qué hacer si participar en un enfrentamiento directo con Irak, contra Irán, que no lo quieren, por ser ambos chiitas y por la relación que tienen ambos países, pero tendría la presión de los otros países, incluidos árabes, incluidos Estados, y a la vez Estados Unidos, donde un tipo de agresión que pasara de una agresión solamente aérea a una agresión terrestre, de una u otra manera tendría que empezar por tener una base de asentamiento de tropas terrestres, que en este caso sería el territorio de Irak. ¿Quiere esto Irak? Repito, parece que esto no sería posible, lo cual de una u otra manera también limita la participación de o el inicio de las hostilidades directamente de los Estados Unidos contra Irán, y es posible que sea una de las principales causas por las cuales Estados Unidos o el presidente Donald Trump, que había autorizado, repito, esa especie de golpe quirúrgico aéreo contra Irán, suspendiera en último momento la agresión directa y por lo menos momentáneamente, digamos, parara o no llegara a un enfrentamiento directo con la potencia iraní. Hasta aquí esta primera parte, continuamos más tarde. Continuando la parte anterior del programa, yo creería que también hay que agregar una parte importante ya relacionada directamente con Irán, y es con las nuevas medidas que ha aplicado, medidas de corte económico, o sea, digamos, medidas punitivas económicas en contra del régimen iraní por los Estados Unidos, donde digamos que prácticamente ya Estados Unidos la lista que tenía de esas medidas coercitivas económicas en contra de Irán prácticamente ya no tiene más ninguna, pero sin embargo también aplica como medida declarar congelado y tocar la figura de el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, lo cual desde nuestro punto de vista consideramos que es un gran error de la política de la administración Trump, porque en Irán tocar a ese líder, que más que un líder político es también un líder religioso, y que en el caso del chiismo duodecimano iraní, el ayatollah Ali Khamenei prácticamente es algo así como el principal representante de Dios en la tierra hasta que aparezca el Mahdi, o digamos el nuevo Mesías, el duodécimo Mesías. Por eso es que la religión chiita iraní es duodecimana, está esperando el duodécimo Mesías. 11 han muerto, el 12, según la tradición chiita iraní
está escondido, esperando el momento para resurgir y revitalizar a nivel mundial incluso el Islam. Mientras esa figura no aparezca, Ali Khamenei, líder supremo del Estado iraní, es su representante en la tierra. Agredir directamente a ese líder de manera diplomática, de manera económica, incluso a su figura como tal, es lo único que trae en el caso de Irán es consolidar todas las fuerzas que de una u otra manera están en contra de una agresión iraní, e incluso los que de una u otra manera quieren también llegar a una especie de negociación y a un acuerdo, a que se cumplan los acuerdos no cumplidos por los Estados Unidos, eso que habíamos hablado en el programa anterior de los acuerdos de 5+1, que Estados Unidos unilateralmente se retiró. Agredir a esa figura lo que trae es crear un frente común de los iraníes en contra de la política de Estados Unidos. Por lo tanto, se nos antoja que es realmente un error craso de la política de la administración Trump. A la vez, hay que señalar que en caso de un enfrentamiento directo, aun cuando parece que por lo menos momentáneamente ese enfrentamiento se ha, digamos, de una u otra manera, por lo menos pospuesto, hay que tener en cuenta que una agresión de Estados Unidos a Irán traería consigo que los aliados, organizaciones aliadas de Irán en el territorio del Medio Oriente también participen de manera directa en contra de las fuerzas estadounidenses o sus aliados. En este caso hay dos grupos fundamentales. Estamos hablando primero en el caso de Yemen, en los Hutis. Los Hutis son yemenitas que se han convertido al Islam chiita, población que cada vez es mayor en los territorios de Yemen, de ese país totalmente fraccionado hoy y donde prácticamente hay una crisis humanitaria que afecta a la población iraní, a la población yemení, y ese grupo de los Hutis, que Irán siempre ha planteado que los apoya desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político. Los Estados Unidos dicen que a la vez hay un apoyo directo de Irán desde el punto de vista militar a las milicias Huti. Los Huti, evidentemente, ante una agresión a Irán, participarían directamente en no solo el enfrentamiento a los grupos opositores sunitas en Yemen, sino que atacarían a las fuerzas, al ejército de Arabia Saudita, que está posicionado en los territorios de Yemen y que llevan el papel fundamental en el sostenimiento de, digamos, la fracción rival al yemení, contraria al poder de los Hutis, repito, chiitas yemeníes en Yemen. Ese sería digamos, un escenario, un posible escenario de un enfrentamiento contra Estados Unidos y sus fuerzas. Sabemos que Estados Unidos también de una u otra manera participa dando información de inteligencia al ejército saudita de dónde están las posiciones de los Hutis en los enfrentamientos que prácticamente se suceden a diario en estos territorios y que desgraciadamente los medios de comunicación internacionales le dan una limitada relevancia. Por otro lado, tenemos las milicias de Hezbollah, milicias de los chiitas libaneses, principal, digamos, minoría en el Líbano. Líbano es un país conformado por diferentes minorías, en las cuales la minoría mayor son los chiitas libaneses que se agrupan en dos partidos, el partido Amal y el partido Hezbollah o Partido de Dios. Las milicias de Hezbollah son las milicias que tienen, digamos, el control de la frontera sur del Líbano, frontera que es a la vez territorio, digamos, de la frontera norte del Estado de Israel. Ahí están las milicias de Hezbollah, y esas milicias cuentan también con una capacidad misilística, lo cual traería consigo seguramente enfrentamientos en la frontera sur del Líbano
y no, a la vez norte de Israel, entre el ejército israelita con las milicias de Hezbollah. Al respecto, recuerdo que el último enfrentamiento directo entre entre ambos enemigos, en este caso el Estado de Israel con las milicias de Hezbollah en el año 2006, trajo consigo no solo la agresión de Israel a todo el Líbano, y más que todo en las zonas pobladas por libaneses chiitas, pero a la vez es el único momento, posiblemente en la historia militar de Israel, donde el ejército israelita no pudo romper las defensas de una milicia enemiga, una milicia que cuenta con misiles, pero que no cuenta con aviación, y aún así el Estado de Israel no pudo derrotar a las milicias de Hezbollah en el sur del Líbano. En ese momento, año 2006, fueron abatidos más de 100 carros de combate israelitas, más de 1000 muertos, más de 1000 bajas en su ejército, y llegó prácticamente en ese territorio sur a una especie de armisticio o de paz, entre comillas, donde están frente a frente las fuerzas del ejército de Israel y las fuerzas de las milicias de Hezbollah, que ante una agresión directa a Irán traería consigo también otra zona de conflicto. A la vez, en la frontera también más, al sur de Israel, en todas las alturas de Golán, están también, ahí están las milicias de Hezbollah que apoyan al Estado de Bashar al-Assad o al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Ahí también hay asesores iraníes en el territorio de Siria. Israel incluso ha dicho que muchos de sus bombardeos a las regiones de Siria están porque saben que ahí están asesores iraníes que están apoyando a Siria, pero que constituyen una amenaza a la seguridad nacional de Israel, lo cual convertiría a Siria también en un posible blanco o un posible escenario de enfrentamiento entre los que apoyan a Irán y los que se oponen a Israel. En este caso hay que decir que hay diferentes medios de comunicación, sobre todo de árabes, de eso que se considera la izquierda árabe o parte menos conservadora, más progresista, que han considerado que las agresiones a los barcos que estaban pasando el estrecho de Hormuz, donde no ha quedado claro y donde Irán ha dicho que no tiene nada que ver con esas agresiones, y hay, analistas del tema que señalan al gobierno de Israel como el posible instigador de esos casos no aclarados de barcos, primero atacados en el estrecho de Hormuz, después incendiados incluso, y que habían sido incluso el pretexto de los Estados Unidos para el enfrentamiento contra Irán. O sea, porque este planteamiento sencillamente viene de que a quién es el que más le conviene en el territorio que haya un enfrentamiento entre Irán y los Estados Unidos, e incluso entre Irán con Estados Unidos y sus aliados árabes, es evidentemente Israel, porque de una u otra manera Israel es el país que ha sido el principal instigador o el que más ha influido en la administración Trump para que primeramente rompiera el acuerdo 5+1, ese acuerdo por el cual Irán dejaría de producir o dejaría de enriquecer uranio, ese uranio enriquecido que es el material para la creación de las armas nucleares, a cambio de que se le abrieran las vías comerciales y se levantaran las sanciones que Estados Unidos y Occidente, o los aliados de Estados Unidos occidentales, habían impuesto al Irán de los imanes. Esto es lo que de una u otra manera conduce a pensar de que Israel no quiere no solo que Irán no tenga armas nucleares, sino que está tratando de que en un hipotético nuevo acuerdo entre Irán y los Estados Unidos,
se incluya una cláusula por la cual Irán no pueda desarrollar las armas o seguir desarrollando misiles que evidentemente son los que podrían llegar teniendo un alcance determinado, incluso un alcance medio solamente extendido, ni siquiera un largo alcance, disparados desde Irán, haber llegado a territorio de Israel. Ahora ustedes imagínense esos misiles también instalados en las fronteras de Israel Norte con el Líbano o en Siria. En este caso sí sería, de una u otra manera, afectaría lo que el gobierno de Israel llama su seguridad nacional ante la posibilidad militar de Irán de agredir directamente a Israel. Hasta aquí este programa. Gracias por su atención y nos vemos en un próximo programa.